Mensaje que a mí me gustaría que fuera grabado y que saliera al aire. Desde esta humilde casa, que en este momento es palacio, porque hay rey en casa. Aleluya. Desde aquí queremos salir al aire. Y queremos salir bajo el fundamento más exitoso y más efectivo que existe. La palabra de Dios. En esta tarde desde aquí, seguramente el Señor ya lo tenía de antemano preparado, que saliera palabra al mundo. Palabra que seguramente despertará las conciencias de aquellos que están dormidos. Palabra que seguramente provocará milagros. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Amén. Es el poder de la palabra. Aleluya. ¡Santo! Amén. Así que esta tarde me alegro. ¿Cuántos tenéis Biblias? Amén. Aleluya. Aleluya, que griten un amén. Amén. Aleluya, todos oyen. Aleluya. Santo tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a ir ahí. Y cuando lo tengas, vamos a comenzar. Te alaba mi alma, Padre, glorifícate, Señor. Podemos sentir tu presencia. Gracias, Maestro. Te ruego, Dios, que prepares bien nuestros corazones, sobre todo de aquellos que tienen el altar descuidado. Te ruego, Espíritu Santo, que hoy a través del poder de tu palabra, milagros, señales y prodigios se desaten en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 16 y verso 22. Dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Voy a repetirlo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Que su palabra corre y sea glorificada. Amén. Creo que todos conocemos de antemano quién es el escritor. Es el apóstol San Pablo. Y además aquí acentúa y dice: lo escribo con mi puño y letra. En otras ocasiones él dictaba y otro escribía. Aquí no, aquí escribe él. En el verso que estamos, escribe él. Y se está dirigiendo a los corintios. Y Pablo muestra algo glorioso en este versículo. Muestra algo tremendo. Pero en el contexto, el apóstol da unas instrucciones en cuanto a ofendas muy precisas. Muestra afectos entrañables hacia la membresía. Manda saludos de despedida gloriosos, y los saluda en el Señor, porque hay saludos cristianos que son mucho más entrañables y afectivos que los propios saludos familiares. Pero estando así, que les ha ministrado esto, afectos entrañables, les ha ministrado un poco de las ofendas y todo muy bonito, ahora se despide con un mensaje. Y se despide de ellos con un mensaje, hermanos, de advertencia.
o para algunos de amenaza. Para nosotros, los hijos que amamos la palabra, de advertencia que queremos de Dios para corregirnos. Pero el que no ama la palabra y el que se va a ver retado en esta tarde, se verá amenazado por la misma. Y la palabra no es algo que amenace. Dios no escribió la palabra para amenazar a nadie. La escribió para salvarnos. Para que la recibamos. No para que se cuestione. No para que se aplique razonamiento humano. Ni intelecto humano. La palabra, el Señor la inspiró para salvarnos. Pero aquí nos daremos cuenta, a través de este mensaje, que muchos, parece ser que la palabra no la reciben como Dios quiere, sino que la reciben como una amenaza. Algo que te amenaza, no lo amas. Voy a volver a repetir, algo que te amenaza, no lo amas. Algo que te corrige, sí lo amas. Y estamos viendo en estos últimos tiempos que la corrección de la palabra parece ser que no, eso no gusta. Eso no. Es una amenaza. Eso es una amenaza. No me quiero parar mucho, vamos a ir adelante. Les lanza esa advertencia el gran siervo de Dios, un gran siervo, el más grande, a excepción de Jesús. Y los lleva a recordar el temor santo, que nunca debe faltar en un cristiano. El temor santo. El temor santo. El temor santo siempre va acompañado de una fe santa, que te conecta con el trono de la gracia. El temor santo a fallarle a Dios, conectado a una fe santa que te conecta al trono de la gracia. Pero sería incompleto si acabara aquí. Temor santo, fe santa. Pero todo esto es incorpóreo, no se ve, no se publica. Esto debe ir acompañado de una vida santa, pública, que se vea. ¿Temor santo? ¿Cuántos? Yo aquí si os pregunto, ¿cuántos tenemos temor santo? Levantamos las manos todos. Creo que todos tenemos temor. Fe santa. Confiamos plenamente en Él. Pero el tercer requisito, reafirmarlo con una vida santa. Porque por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos se conoce el árbol. Hace poco se cuestionaba a una persona y se decía que no era lo que aparentaba, y solo había una respuesta salomónica: los frutos hablan. Los frutos hablan. Que Dios nos ayude a vivir una vida santa en el nombre de Jesús. El gran apóstol, el evangelista utilizado por Dios para atraer las almas a los pies de Jesús a través de la palabra, el mensaje que le suelta de despedida a los corintios, ¡ay, Señor! Si lo predica en nuestros días, si ese mensaje lo predica en nuestros días, se escucharía el sonido de los dientes de muchos crujiendo en los templos. Se escucharía cuestionar la autoría del apóstol, la autoridad. El mensaje que les predica descubre muchos corazones que hoy viven engañados por su propia conciencia, dormidos y aletargados por sus propios razonamientos,
no queriendo despertar a la realidad. Eso está ocurriendo en este tiempo. No pegamos palabras, no soltamos palabras pegando palabras al aire. Sabemos cuando Dios nos revela lo que está ocurriendo. Y el mensaje que escribe dice: os escribo de mi propia mano, soy yo, el apóstol, lo certifica él, y dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Vamos a entrar en el mensaje, pero para entrar en el mensaje vamos a analizar un poco qué significa esta expresión. ¿Qué está diciendo Dios con la palabra anatema? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra anatema? La palabra anatema, hay mucho. Podríamos pegarnos mucho tiempo detallando qué significó en el Antiguo Testamento, qué significó en el Nuevo, pero vamos a hacer simplemente algunos apuntes. La palabra anatema significa separar, cortar y maldecir. El anatema fue una fórmula, dice la historia, dicen las ayudas, dicen los diccionarios, fue una fórmula muy difundida en las comunidades de la época antigua. Todo aquel que no pertenecía a la propia tribu pertenecía a otra divinidad, junto con sus posesiones. Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Dios pertenecía a otra divinidad, a otro Dios. Estaba bajo la cobertura de otro Dios, estaba bajo la posesión de otro Dios, y sus posesiones también. Su familia, su vida, estaban supuestamente guardadas por la idolatría, por la mentira, por los dioses paganos o por los dioses inventados por hombres. Ahora los dioses que la iglesia evangélica tiene no son dioses que se ven en estatuas de madera, de piedra o de oro, no. Son dioses fundamentados en los razonamientos humanos. Son dioses, hay idolatrías dentro del pueblo evangélico. Hay idolatrías terribles dentro del pueblo evangélico. Y aquí lo tenemos muy claro. Todo lo que no pertenecía a la propia tribu pertenecía a otra divinidad. Y eso era anatema. Y eso era maldito. Lo que estaba bajo otra cobertura, lo que formaba parte bajo otra cobertura, eso era maldito. Y maldito, anotar esto, la palabra maldito, cortar, separar y maldecir. Cortar, separar y maldecir. ¿Pero de dónde? ¿De dónde se corta? ¿De dónde se separa y de dónde se maldice? Del pueblo de Dios. Cortado, separado y maldito. Pero, ¿cuál es la maldición? Escuchar aquí. Escuchar aquí. El que no ame a Dios, al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué implica esto? Aquí no está hablando, hermano, no está hablando de el santurrón de turno que se sienta en el culto, que levanta la mano, que canta cánticos, que tiene la carita de cordero degollado, pero que cuando va a su casa le echa maldiciones a los niños. No es esa maldición a la que se refiere. Que por cierto, este sujeto superungido que se agarre ante Dios, porque aquellos que maldicen, que paren cuidado con el Dios verdadero, porque nadie puede maldecir a nadie, nadie tiene autoría para maldecir a nadie. Cuida la lengüita que tienes, cuídate ante la presencia de Dios, bendice en vez de maldecir. ¡Aleluya! 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 Aquí hay alguien que maldice. Aquí hay alguien que maldice. Santo tu nombre, cuídate. Cuídate, que en la ira del hombre no habita Dios. Amén. Que te dejas llevar por la ira y con tu lengua enciendes un bosque. Matas y asesinas.
deseos de juicio contra un semejante. Y si no cumples el segundo mandamiento, te vas al infierno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si lo amas, no lo puedes maldecir. Lo tienes que bendecir. ¡Cuídate! Amén. Cuídate, cuídate. Cuídate, hermano, cuídate. En el amor del Señor te lo digo, cuídate. Amén. Cuídate, cuídate, cuídate. Aquí hay alguien que literalmente se está ennegreciendo de tinieblas por causa de la maldición. Eso no está escrito aquí. Aquí hay alguien que se está llenando de tinieblas por causa de la maldición, porque te dejas llevar por la ira. Y dice, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Cuando uno ama al Señor Jesucristo, se cuida, se cuida. Cuando uno ama al Señor Jesucristo, se cuida. El temor santo, la fe santa Aleluya. y la vida santa de la que hemos hablado. Si tú maldices, anulas todo. No hay fe santa ni temor santo. Aleluya. A la persona que estás maldiciendo, Dios la ama. A la persona que tú le tienes deseos de maldición por el momento de ira que vives, Dios la ama. Amén. Cuida lo que haces. Amén. Cuídate lo que haces. No sé por qué Dios me para aquí. Cuida lo que haces. Amén. Cuida lo que haces. Aún no os he dicho lo que es la palabra, aún no os he dicho el complemento de lo que es anatema. No, ¿verdad? Bien, pues no tiene nada que ver con el sujeto que maldice y en casa, o sea, que bendice, que canta en el coro, que levanta la mano, que viene al culto o que toma el pacto y en casa echa maldiciones. No tiene nada que ver con eso. La palabra anatema dice, puesto bajo la maldición de Dios. No te maldice, disculpadme la expresión, no te maldice el sujeto que no tiene nada de cristiano y que solo, simplemente, semejante a las olas del mar, que ni es cristiano ni es nada. No, la palabra anatema quiere decir puesto bajo la maldición de Dios, puesto bajo la maldición de Dios, puesto bajo la maldición de Dios. Santo tu nombre, pero ¿tú dónde has sacado eso? ¿Que Dios maldice? ¡Ay, santo, qué doctrina te estás trayendo! ¿Dónde te has sacado eso? Acompáñame, Deuteronomio 28. Venga, los que tenéis Biblia. Acompañadme. Deuteronomio 28. Tranquilos, tenemos hasta las 11 de la noche aquí. Amén. Tenemos tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. 28:15. El que no ame al Señor, Jesucristo, sea anatema, sea maldito, esté bajo la maldición de Dios. Ya lo tenemos. Deuteronomio 28:15. Dice así. Os voy a leer primero un poco el primer capítulo y el segundo, después saltaremos al 15. 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Y sigue la bendición.
Y sigue la bendición. De los que oyen la voz de Dios para guardar sus mandamientos. ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos la escuchamos? Amén. Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y para guardarla? Amén. Te alcanzarán todo esto. Amén. Te alcanzarán las bendiciones. Aleluya. Te alcanzarán las bendiciones. Amén. Pero vamos al 15. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Acontecerá que si no oyes la voz de Dios, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y maldita tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me has dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo. Si seguimos, léetelo en casa. Léetelo. 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 Acompáñame un poco más. Acompáñame un poco más. Acompáñame un poco más. Deuteronomio 30. 2 capítulos más adelante. Deuteronomio 30, verso 19. Acompáñame ahí. ¿Lo tenemos ya? Sí. Amén. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Voy a preguntar yo aquí. Dice, escoge entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición. ¿Cuántos ya lo tenemos escogido? Amén. ¿Cuántos ya lo tenemos escogido? ¿Me pueden levantar la mano? Amén. Y escogimos la vida. Amén. Y escogimos la bendición. Amén. ¿Sabes quién es la vida? Amén. ¿Sabes quién es la bendición? Amén. Aleluya. ¿Amas la vida? Amén. ¿Amas la bendición? Amén. Aleluya. Aleluya. Que Dios también maldice. Y yo prefiero, disculpadme, entre comillas, yo prefiero, si alguien me ha de maldecir, que me maldiga cualquier hombre en la tierra, porque no va a tener poder para llegar a mí. Porque ningún arma forjada prospera contra los que aman a Dios. Pero como sea anatema, porque no amo a Dios, para un poco, que es que yo sí que amo a Dios. Yo amo a Dios. Y buscando Mateo 12. Yo amo a Dios. Que yo amo mucho a Dios. No lo dudo, hermano, de que ames a Dios. No lo dudo, hermana, de que ames a Dios. No lo dudo. No dudo que en el mundo evangélico se ame a Dios. No lo dudo. Pero tú sabes que está legislado el parámetro de medida con el cual se debe de amar a Dios. Aleluya. ¿Tú sabes que eso está legislado en la palabra? ¿Sabes que la medida en la que tú debes de amar a Dios está legislado en la palabra? Si yo pregunto cuántos amamos a Dios, todos. Todos. Pero en la medida como está legislado en la palabra, ¿cuántos lo aman? ¿Y cuál es la medida? O sea, ¿estáis en Marcos 12? No, Mateo. Disculpad. Marcos 12.
Marcos 12. Ahora Marcos, después de Mateo. Marcos 12. Ahí nos vamos a encontrar con la medida. Con la medida. Y ahora al de al lado es. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Podemos levantar las manos? Aleluya. A su nombre. Aleluya. Lo amamos. Lo amamos. Lo amamos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Bien. Pero, a ver, aquí. Esta es la medida. Señores, esta es la medida. Esta es la medida. Dice, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La medida no la pone el hombre, la medida la ha puesto y la ha legislado Dios. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Lo amas así? ¿Lo amas así? Te controlarás. Dejarás de echarle maldiciones al que ama a Dios, porque como lo ama Él y tú lo amas tanto, no quieres fallarle. Amén, amén. Te controlarás. Amén, amén. La palabra no será una amenaza. Querrás información del cielo para parecerte más a Él, Amén. para seguir sus pisadas, Amén. para amarlo, para abrazarlo, para tener comunión con Él, en el nombre del Señor. Aleluya. Este es el Evangelio. Amar al Señor con toda nuestra vida. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Aleluya. Pero el que no ame al Señor en esta medida, ay Padre, en esta medida, por encima de todo, por encima de la familia, por encima de todo, por encima de los hijos, por encima de los negocios, por encima de las lujurias que a mi carne anhela, por encima de los deseos carnales, por encima de mi propia vida, amarle a Él. Esa es la medida de amor. Y Pablo dice, el que no lo ame sea anatema. Pero es que la medida de amor para amarle implica mucho, señores. ¿Verdad? Es que amarlo a medias lo aman muchos. Pero amarlo en esta medida... Eso, oh, santo tu nombre. Por eso han salido unas doctrinas nuevas que son una innovación, que son tremendas. Esas doctrinas las inauguramos hoy. La primera vez que se predican. Y se llama la doctrina del cafelico y de la merienda. Aleluya. Amén. ¡Santo tu nombre! ¿Quieres que te las explico? Amén. Venga. Buscad santidad. Apartaros del mundo. Amén. No vistáis como ellos visten. Amén. Amén. No actuéis como ellos actúan. No pienses como ellos piensan. ¡Santifícate! El mundo vive las lujurias del pecado. Todos los días tú tienes que vivir santidad. Los mundanos se van de juerga. Tú tienes que vivir santidad. Los mundanos están hasta las 4 de la mañana viviendo en desobediencia delante de Dios. Tú estate hasta las 4 de la mañana orando en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Vive para Él. Camina para Él. Respira para Él. Porque ese es el primer mandamiento. Lo amas de veras. Vives para Él de veras. No sabes vivir lejos de Él. Ese es el Evangelio. Tienes que salir del mundo. Tienes que salir de la tradición familiar. Tienes que salir de lo tuyo. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Ese es! ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! ¡Ese Evangelio queremos! ¡Ese Evangelio queremos!
ese evangelio, hijo mío, que ese evangelio, eso no será falsa doctrina. Me pide a mí que eso, eso tú dónde te lo sacas tú. Y como somos muy negociantes, habrá algún evangelio un poquito más suavecico, un poquito mejor. Hoy tengo buenas nuevas para ti. Amén. Hay un evangelio un poquito mejor. El evangelio del café y de la merienda. Ese es el evangelio. Y del niñico perdido que vive las lujurias del mundo, que te aparece en casa a las 5 de la mañana, pero que lo tienes en el corico, santo tu nombre, y el padre está hinchado y es cristiano. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es eso. Y cuando llega el evento donde tiene que brillar el niño, que es en medio de una boda, y se tiene que vestir como cristiano y comportarse como cristiano, sí brilla, sí, sí, de la castaña que lleva brilla. Santo tu nombre. Ese es el evangelio. ¡Qué bueno evangelio es ese! Las iglesias se llenan. Y el tico que ha pecado, que marca su tradición dentro de la iglesia, para que la vivan los hombres, fuera de la cobertura de Dios, sacando a Jesús del trono. Pero como es el tío jerárquico, que vive en el pueblo, que reine él. Pero señores, que está escrito, el que no ame a Dios, sea anatema. El que no lo tenga en primer lugar, sea anatema. ¡Está escrito! ¡Está escrito! ¡Aleluya! ¡Está escrito! Amén. Ese evangelio no es real. Ese evangelio es falso. En ese evangelio no se ama a Dios en primer lugar. A ese evangelio acuden todos a pasar la tarde y el entretenimiento. Al evangelio de agua y de espíritu. Al evangelio de esfuerzo. Al evangelio de llevar la cruz. Al evangelio de doblar rodillas. A ese evangelio solo no se quieren apuntar muchos. Pero hay un remanente que amamos ese evangelio. ¡Aleluya! 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 Te alaba mi alma, Padre. Ruego, Padre, tu palabra, que tu palabra tiene que entender, el pueblo cristiano tiene que entender, con el amor de Dios, lo anuncio, lo publico y lo predico. Tiene que entender el pueblo cristiano que tiene que amar a Dios por encima de todo. Por eso ahora si quitan las meriendas y los entretenimientos, se quedan las iglesias vacías. No aman a Dios en primer lugar. Si no hay tradición dentro del pueblo, no quieren iglesia. No, señores, en ese evangelio no hay salvación. En el evangelio de salvación es el evangelio de cruz. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Despierta, Padre, las conciencias hoy. Despierta, Señor, al dormido. Que esta palabra llegue